Diana Figueroa, directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI, y estoy acompañando el proceso de la investigación que trata de explorar imaginarios y prácticas de violencia sexual contra mujeres afrocolombianas, contra niños, niñas, adolescentes afrocolombianas en el Valle del Cauca. La pregunta de investigación que motivó ese proyecto fue cómo se conciben y en qué condiciones se presentan este tipo de hechos violentos en el departamento. Este estudio es de alcance exploratorio, es principalmente una investigación cualitativa basada en entrevistas, en revisión documental de historias de atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres afrocolombianas víctimas de diferentes prácticas de violencia sexual. Para identificar diferencias interregionales en el departamento, seleccionamos 5 regiones: el norte, el centro, el sur, el oriente y el occidente. De esa manera, privilegiamos indagar de una manera preliminar cómo se conciben esos hechos de violencia y en qué condiciones se presentan en los municipios de Cartago, Calima, Dagua, Palmira, Tuluá, Jamundí, Florida, Yumbo, Buenaventura y Cali. Estudiar la violencia sexual en el Valle del Cauca es muy complejo por las diferentes maneras de atención, por las diferentes maneras de registro de la información y principalmente porque la variable étnico-racial no está siendo capturada en todos los municipios, incluso en los municipios en donde las instituciones como los centros zonales del ICBF, las comisarías, los hospitales y los entes de policía, aunque tienen la variable étnico-racial para registrar la información, no lo están haciendo de una manera adecuada. En algunos casos registran, por ejemplo, etnia, ninguno, y luego color de piel, negra. Entonces no se está haciendo la pregunta de una manera rigurosa, en algunos casos no se está formulando la pregunta, entonces está dificultando capturar la información. Eso por un lado, en términos de poder tener una información fehaciente, una información compilada de una manera rigurosa y detallada en todas las instituciones. En algunos municipios encontramos que los casos son registrados, por ejemplo, en los hospitales, pero luego no aparecen registrados en otras instituciones. Entonces la ruta de atención, aunque existe en la mayoría de los municipios, no está funcionando de una manera adecuada y es importante, es urgente que pueda funcionar porque son las vidas de esos niños y de esas niñas que están en peligro. El objetivo general que orientó la investigación fue describir las condiciones en las que se presentan actos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres afrocolombianas en el Valle del Cauca. Como objetivos específicos es registrar las explicaciones que dan los perpetradores de violencia, enumerar las formas en que se presentan estos hechos y tercero, codificar los repertorios y poder mostrar de una manera detallada qué tipo de prácticas se presentan, para no describir el fenómeno como una práctica general, sino en diferentes situaciones o en diferentes hechos. Entonces, en este caso, identificar si el caso que se está refiriendo es una forma de tocamiento, si es un acceso carnal violento, si es una insinuación. Entonces, en este último objetivo, nos propusimos tratar de identificar en el Valle del Cauca cuáles son los repertorios de violencia sexual que se presentan. Nosotros hicimos acercamientos por los centros zonales, en cada centro zonal, en los municipios en los que lo había o en los casos que también existía los CAIVAS, que son los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual. Entonces en estos CAIVAS también nos brindaban el apoyo. También, por lo menos en los municipios de Calima y Dagua, que no hay centros zonales de ICBF, entonces se hizo acercamiento por las casas de justicia o por otras entidades que pudieran colaborar con el proceso investigativo. Además de también acercamientos a organizaciones, ONGs o líderes, donde nos pudieran brindar la información necesaria para el estudio cualitativo y poder recoger los relatos de vida de víctimas, además de como las modalidades de violencia sexual y todo lo que ocurre con la problemática de violencia sexual en el municipio específico donde se hizo el estudio. Bueno, este estudio arroja varias cosas. Una es que no está solamente conectado al hecho del acto violento como tal, de la agresión sexual, de la violencia sexual como tal,
en sí sola, sino que esto está conectado a una cultura a la cual estamos inmersos, y es esa cultura patriarcal que nos ha enseñado cómo es ser mujer y cómo es ser hombre, que le ha dado unos lugares a las mujeres y le ha dado otros lugares a los hombres. Entonces, en ese sentido, esta violencia se naturaliza. Entonces, para muchos es natural que suceda una violencia sexual. Sobre todo encontraba en los ámbitos de pareja, cuando me acerco a una comisaría de familia a preguntar sobre este tema, me dicen, no, es que aquí llegan a denunciar, pero denuncian desde el ámbito de familia y no directamente la violencia, que a medida que el relato se va desarrollando, entonces ahí nos damos cuenta que hay violencia sexual. Algunas de las respuestas estaban asociadas también a la invisibilidad de la población afro, porque era particular encontrar que sus primeras respuestas eran no, acá no viene población afrocolombiana, pero a medida que se hablaba, a medida que se avanzaba en las entrevistas, se iban reconociendo que efectivamente una gran parte de la población es afrocolombiana y además desplazada de Guapi y Cauca. Entonces estos hallazgos fueron particulares y me parece que se iban reconociendo a medida que se conversaban en los temas, y pues hace parte también a estas miradas que muchas veces en las dinámicas institucionales pues están permeadas por la cultura patriarcal y por percepciones también racistas a veces de la realidad con respecto a los modos en que adentro de las instituciones se interiorizan esas normas de género. Pues lo asociábamos con respecto a las creencias o a las percepciones que se tienen desde la dinámica institucional con respecto a las madres de los niños y las niñas abusadas. Entonces se suele plantear o hacer mención a estas mamás como cómplices, como entregadoras, como mujeres que debieron actuar para que a sus hijos no les pasara esto. Entonces es una información que si la contrastamos con la perspectiva de género, pues nos dimos cuenta que hay una tendencia a señalar o a juzgar a las mamás de los niños y las niñas que han sufrido abuso sexual, pero no a pensarse un poco que estas mujeres, y eso lo decían en las mismas entrevistas, vienen de ciclos y de historias en sus vidas de violencia, es decir, las madres que se suelen colocar en el lugar de victimarias por no hablar, por no denunciar o por callar, también han sido desde la infancia víctimas de ciclos violentos, de abusos por parte de sus parejas. Entonces es una comprensión que en las instituciones pues podría ser bien importante, ¿no? Porque pareciera que el problema recae sobre el niño o la niña que es víctima o sobre una madre que no actuó, y luego estas situaciones pues de impunidad estarían alrededor sin abordarse concretamente con quien efectivamente pues cometió ese hecho. Según los registros institucionales que se tienen, las estadísticas que se tienen son niñas entre los 7 y 13 años de la zona rural. Entonces esto también nos lleva, y si la mayoría está en la zona rural, y entonces ¿qué es lo que está pasando en las zonas rurales más lejanas, donde se sabe está la población afro? La mayoría de las agresiones ocurren en espacios privados, donde la mayoría de los agresores son hombres, familiares de la víctima, o por lo menos del círculo cercano de estas víctimas. Y se sabe, todos los funcionarios y todas las personas entrevistadas están de acuerdo que el principal impacto de la violencia sexual es a nivel emocional. Que los perpetradores, en su derecho a guardar silencio, pocas veces dan declaraciones. Y en sus palabras, una de las funcionarias de la Fiscalía mencionaba que pese a que muchas veces, a que no hay declaraciones al respecto por parte de los victimarios o de quienes están en este lugar de victimarios, quienes en algún momento hacen alusión al hecho, recuerdan situaciones de abuso sexual en su infancia, entonces pareciera que asociaran sus propias historias de vida y sus vulneraciones con el hecho de convertirse posteriormente en victimarios o perpetradores de violencia. Sin embargo, esta fue una información
que se dio más desde la experiencia cotidiana y de lo que recuerda la funcionaria de la Fiscalía. Ahí consideramos pues muy importante generar mayor profundización en este tipo de versiones que vienen a ser un poco las explicaciones, las creencias y las ideas de quienes ocupan ese lugar de victimarios. Desde el sector salud principalmente encontramos que hay una alta incidencia de la violencia sexual en sectores rurales. Sin embargo, por la dificultad en la movilización, en el transporte y la centralización de las instituciones públicas en los cascos urbanos, algunos casos no solamente no son denunciados, sino que difícilmente las poblaciones pueden continuar realizando seguimiento a las denuncias interpuestas ante la justicia. Esto es no solamente una de las causas de impunidad, sino también de un subregistro sobre qué ocurre a nivel de la violencia sexual hacia niños, niñas y mujeres afrodescendientes, indígenas y campesinas de la región. El enfoque de la intersectorialidad lo que hace es plantear varias violencias en un análisis. Entonces aquí vemos de que hay un problema de racismo, un problema de machismo, de clasismo también, o sea, se presentan, los casos se están presentando en mujeres, niñas, niños, adolescentes, pobres, negros y que están inmersos dentro del contexto del conflicto armado. Esto también se articula a el tema de responsabilidad penal, en el sentido en que las bases de datos de CAIPAS están completamente heteronormadas. Esto significa que las víctimas solo se clasifican como mujeres u hombres, pero no hay una particular identificación de adolescentes, por ejemplo, que son homosexuales, lesbianas o trans. Frente a las fichas de registro que tienen responsabilidad penal, donde el género, sí encontramos que agresores son clasificados de acuerdo a su identidad sexual. Entonces aquí se puede identificar una desarticulación institucional al interior del ICBF que debe iniciar un proceso de restablecimiento, de corrección para sistematizar una información mucho más clara y evidente tanto de agresores como de las víctimas. Consideramos que estudiar la violencia sexual y comprender la violencia sexual requiere una información más sólida y una información capturada de una manera más rigurosa en las instituciones encargadas de eso. En este caso, eso se convierte en una recomendación importante tanto para el ICBF como para la policía, como para los hospitales, las EPS y para las comisarías de familia y las fiscalías. Es imprescindible que la información sobre violencia sexual se registre de una manera rigurosa. Por consiguiente, es importante que esas instituciones decidan en la creación de programas de formación que le entreguen herramientas necesarias a sus funcionarios y a sus funcionarias para comprender el fenómeno social tan delicado que tienen en sus manos. Consideramos que muchos prejuicios étnico-raciales y prejuicios de género y de sexualidad están teniendo un peso muy alto en la manera como se está tratando esa información. La evidencia es abrumadora. En los 10 municipios se termina explicando los casos de violencia sexual hacia mujeres afrocolombianas, hacia niños y niñas y adolescentes afrocolombianas por su condición étnico-racial o por su condición de mujeres. Entonces se explica por una condición cultural o por una condición biológica. En uno de los casos que es muy doloroso, una niña de 2 años que termina siendo culpabilizada por el abuso de su abuelo. Consideramos que casos como ese no deben repetirse, porque nos reflejan la incapacidad que tenemos para comprender cuán delicado es este fenómeno social.